En el video titulado El 1 de julio, ¿votarás por percepción o por razón?, se omiten algunos datos que me parece importante acotar, ya que la intención es estar bien informado. Del 2000 al 2010 se redujo en un 23% la pobreza. Fuente INEGI. Con base en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, se infiere, dadas algunas variables de bienestar de la población, una baja en la pobreza extrema. Sin embargo, las mediciones exactas sobre la pobreza las da a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social, Coneval, organismo responsable de dar a conocer los niveles de pobreza en el país cada 2 años, por entidad federativa, y cada 5 años por municipio. Y las cifras de dicho organismo dicen lo siguiente. La población en pobreza en el país aumentó de 44.5% a 46.2%, que corresponde a un incremento de 48.8 a 52 millones de personas entre 2008 y 2010. Fuente Coneval. Hoy tenemos 4.9% de desempleados en México. ¿Pero comparado contra quién? Para comparar manzanas con manzanas, debes tener el mismo indicador. La fuente es el INEGI. México tiene una tasa baja comparada con otros países, pero si, como dices, comparamos manzanas con manzanas, comparemos la tasa de desempleo de México con México en años pasados. De 2007 a 2011, esta tasa se ha incrementado. También podríamos mencionar el indicador de la tendencia laboral de la pobreza, estimado por el Coneval, que muestra trimestralmente la tendencia de la proporción de personas que no puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo. Este indicador se elabora a partir de la encuesta de ocupación y empleo ENOE, que genera el INEGI cada trimestre, en la que se muestra cómo se ha incrementado de 2005 a 2010. No hay reflexión, es como que... Hay dos estrategias que siguen los países: dar frente al narcotráfico, no hacer nada. El gobierno federal decidió hacerle frente, sin embargo fracasó, y no ha querido aceptarlo, a pesar de las recomendaciones de la Comisión Global de Políticas, que consideran que la estrategia ha tenido devastadoras consecuencias para personas y países. En su informe dicen que la guerra contra la droga no ha sido, no podrá y no será ganada. Pensar que el crimen organizado en México es igual a narcotráfico ignora que el crimen organizado comete otros delitos como secuestro, extorsión y robo. La Comisión les pide a políticos y figuras públicas tener el coraje de articular públicamente lo que muchos de ellos reconocen de forma privada, que la evidencia demuestra abrumadoramente que las estrategias represivas no resolverán el problema de las drogas. Y dice que debe ponerse el énfasis en el consumo de narcóticos como un problema de salud pública que evite la marginalización de sus usuarios y eventualmente reduzca el negocio de las bandas criminales que operan su comercialización. Es decir, hay más opciones que el gobierno federal no ha querido escuchar. Ok, México está muy mal por la violencia. Pregunto nuevamente, ¿comparado con quién? Bien, pero vivimos en México, entonces informémonos sobre la violencia en México. En los últimos 5 años, cerca de 48,000 personas han muerto en episodios de violencia relacionadas con el narcotráfico en México. Según informes de la Procuraduría General de la República, en los primeros 3 trimestres del 2011, casi 13,000 personas murieron. Las decenas de miles de muertos que ha dejado la guerra emprendida por Felipe Calderón contra el narcotráfico superan el número de bajas de algunos conflictos bélicos de la historia mexicana: la independencia con 23,000 fallecidos, la guerra contra Estados Unidos con la misma cantidad, la de Reforma cuyo saldo fue de 8,000, o la guerra sucia de los 70 que dejó 436 muertos, de acuerdo con cifras generalmente aceptadas. El número de muertos no incluye las más de 5,000 personas desaparecidas, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. No toma en cuenta las decenas de miles de niños huérfanos por la violencia. ¿Es verdad que vivimos la época más violenta de México? En la gráfica que muestras del INEGI, ciertamente tiene una tendencia a la baja desde 1931 hasta 2005, lo cual nos indica que nuestro país definitivamente vivió etapas más violentas en el pasado. Sin embargo,
No podemos negar o minimizar que de 2007 a la fecha la tasa subió de una manera brusca, coincidiendo con la lucha frontal contra el narcotráfico que emprendió el gobierno federal. ¿Cómo ves? ¿Están endeudando a México algunos gobernadores? Estados más endeudados. Distrito Federal, 56.232 millones, gobernado por el PRD. Nuevo León, 38.590 millones, gobernado por el PRI. Estado de México, 38.195 millones, PRI. Coahuila, 36.509 millones, PRI. Veracruz, 27.928 millones, PRI. Los datos son reales, solo hay que aclarar que el DF es un territorio que está bajo soberanía de un Estado federal sin ser parte de ningún Estado o provincia integrante de la Federación. El artículo 74 de nuestra Carta Magna establece claramente que los emprestitos que solicite el jefe de gobierno del Distrito Federal son aprobados por el Poder Legislativo Federal, de lo cual se desprende que ningún jefe de gobierno del Distrito Federal podrá endeudar a esta entidad sin consentimiento y aprobación del Congreso Federal. Dos veces más inversión a Pemex, más que en toda la historia. Sobre Pemex, ¿no comentas que el más reciente informe de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación documenta que la administración panista ha obtenido más de 1.700.000 millones de pesos, la mayor parte de ellos provenientes del petróleo, pero 2/3 partes de los cuales se han destinado a gasto corriente y no a financiar el desarrollo del país? Y que la 60ª legislatura, de mayoría panista, modificó la ley para permitir a la Secretaría de Hacienda cubrir con los excedentes petroleros cualquier disminución en la recaudación de cualquier ingreso y a partir de ahí se perdió la direccionalidad de los excedentes petroleros. Para este 1 de julio, argumentos, no percepciones.